Dios es nuestro centro, si Dios es nuestra fuente, si Dios es nuestro refugio y nuestra obediencia, realmente ahí es donde encontramos seguridad y paz. Y por supuesto Dios no va a desamparar a los suyos y a los que obedecen su palabra, porque acá está el punto donde creo que muchas veces, y tiene que ver un poco con el pasaje que vamos a ver hoy, el hecho de que a veces creo que hay santos de Dios, diría redimidos del Señor, que por momentos en sus vidas no viven, no operan, no obedecen los mandatos, los consejos, los principios de nuestro Señor. Y cuando eso no se lleva a cabo, ahí es donde justamente el enemigo anda como ese león rugiente a ver a quién puede devorar, que no tendría las posibilidades de acercarse a aquel que está justamente escondido en Cristo, aquel que anda en obediencia a Cristo. Entonces, cuando el cristiano no entiende esto y vive desde lejos, vive desde un lugar donde no está amparado por la voluntad de Dios, ahí es donde podemos recibir, yo diría, angustias, diría cualquier tipo de situación espiritual satánica, en tormentos, en un montón de desesperanza, en un montón de angustia, de tristezas, donde justamente el que experimenta eso por mucho tiempo se debilita en gran manera, se cae su semblante, deja de estar en la voluntad y el propósito de Dios, y no queremos que eso suceda. Justamente el anhelo más grande y lo que utilizamos mucho más el templo es justamente para tener aulas y poder impartir la vida del Señor para que su pueblo no tenga falta de entendimiento, porque la palabra justamente lo dice: mi pueblo perece, muere por tener falta de entendimiento, porque no sabe cómo obrar. Entonces, cuando ese pueblo que es falto de entendimiento vive como está pensando que es correcto y no conforme a la voluntad del Señor, como dice el proverbio, se apoyan en su propia prudencia, es ahí donde encuentran muchas veces la gran mortandad. Y digo así, no con el ánimo de asustar, sino con la esperanza de que cada uno que quizás esté transitando por un camino lejano a la voluntad de Dios, distante a la voluntad de Dios, pueda entender que es necesario que justamente se mueva junto al pueblo del Señor, a la vida de iglesia, donde Dios nos sigue dando su guía, su propósito, y de esa manera ser muchos más unidos para que podamos trabajar en descanso y podamos salvar a más cantidad de perdidos, que realmente en estos días todavía siguen siendo muchos. Entonces ahí es donde entendemos la necesidad de ser instruidos de la palabra, y un pueblo que puede estar en un lugar de redención, o sea, fueron salvados, Dios se les reveló a sus vidas, les perdonó sus pecados, comprendieron lo que hizo Jesús en la cruz, pero justamente todavía viven bajo el yugo de esclavitud del Dios de este siglo, que es Satanás, en donde justamente vamos a meternos en la escritura que tenemos para el día de hoy, que creo que nos va a permitir poder profundizar en áreas que quizás uno piensa que las tiene resueltas y no están así. Entonces creo que va a ser poderoso que vayamos ahí al pasaje de Hebreos capítulo 12, un momento de este texto importantísimo que nos deja ver el Señor para que comprendamos el estar en un lugar y el estar en otro, en el antiguo pacto que habla de este texto y también en comparación del nuevo pacto que nos va a reflejar un poco lo que realmente el Señor nos quiere hablar hoy. Entonces, Hebreos capítulo 12, del versículo 18 al 24. Si lo tienen, lo podemos leer juntos.
Dice así en la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Le está hablando justamente a los redimidos, a los que están oyendo en ese tiempo actual, y les está comparando. Ustedes no estuvieron ahí. Entonces le está diciendo: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Miren lo que era esa voz. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés, miren, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahí estamos nosotros. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Poderoso pasaje que nos confronta en su amor, que nos permite ver justamente las dos áreas de las cosas que nosotros no hemos vivido y que deberíamos ser agradecidos, porque justamente ahí la comparación es: esto sí que fue terrible, lo que vivieron ahí justamente en el antiguo pacto. Ahí es donde ese pueblo realmente vio cosas tremendas, que hasta el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, cuando uno interpreta eso, empieza a darle mucho más lugar para tener convicción de que lo que estamos viviendo hoy debe ser algo verdadero, genuino, radical, absoluto. No puede haber un lugar intermedio, no puede haber cristianos que acepten estar a medias. Ahí es donde uno empieza a darse cuenta que esta gran salvación no puede ser despreciada, viviendo como queremos, sin el consejo de nuestro Dios, porque justamente estos son tiempos muy hostiles, muy duros, donde aquellos que no estén preparados, que no sean entendidos, que no busquen su verdad, que no permanezcan justamente bajo sus mandamientos y voluntad, lamentablemente no la van a pasar bien, porque no hay forma de salir ilesos dentro de un contexto en el cual estamos viviendo muchísima opresión, muchísima esclavitud, muchísimas circunstancias que atormentan aún a los justos.
Entonces creo que ahí es donde tenemos que tomar la dimensión correcta, donde muchas veces en estos días se utilizan palabras que uno siempre quiere animar y motivar, pero ustedes saben bien que esas palabras tienen un sentido correcto, pero sabemos todos que el pueblo de Dios no puede vivir que alguien continuamente los anime. Y yo no puedo ser una persona que termine animando sin hablarles la verdad, porque a veces el animar se desentiende de las responsabilidades, y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado al impartir algo donde, por supuesto, vos y yo tenemos grandes responsabilidades para que podamos vivir en esas palabras que decimos de victoria en victoria, si realmente asumimos la gran responsabilidad. Por eso terminamos leyendo en el libro de Éxodo capítulo 5, el versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Éxodo 5, que ahí dice como título: Moisés y Aarón ante Faraón. Momento difícil. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¡Wow! Una negativa también radical, definida, que tenemos que, por supuesto, comprender en estos días qué significancia tiene todo esto para nosotros. Y que si no lo entendemos, vamos a caer justamente en el yugo del cual el faraón tenía por momento de tener al pueblo de Israel, porque habían hecho malas cosas, 400 años cautivos bajo una esclavitud total, al punto que el pueblo de Israel es como que se olvidó de Dios y hubo un silencio, porque realmente esto los separó. Y en estos días podemos correr riesgos de que mucho pueblo se termine olvidando del Señor si vivimos en cautividad por muchos años, donde se rompería el propósito del Señor para cada uno de nosotros. Por eso, como título pusimos: Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Cuántos lo creen que en estos días hay cantidad de intercesores, yo diría millares de hombres y mujeres que, haciendo la voluntad de Dios, claman al Señor y se enfrentan al faraón espiritual para que realmente el pueblo del Señor termine siendo libertado? Pero acá empezamos a darnos cuenta que tiene ambas responsabilidades. Lo hemos hablado a través de muchos momentos, enseñanzas, donde Dios cumple con su responsabilidad, porque justamente Él actúa conforme al clamor del pueblo, y luego el pueblo tenía que proceder conforme a lo que Dios les ordenaba. Entonces empezamos a ver el libro de Éxodo como un libro lleno de muestras de la gloria de Dios, de las guerras, del enemigo, de las grandes luchas y las grandes enseñanzas del Señor en el monte y el desierto. Tantas cosas que realmente nos permiten entender que, como su libro lo dice, Éxodo significa salida. Y nunca me voy a olvidar, hace años, cuando estábamos en las vigilias con nuestros hermanos, el Señor se revela, se manifiesta y dice: tiempos de Éxodo. Y creo como nunca que realmente hace años estamos viviendo esa circunstancia donde Dios nos dice que estos son tiempos de Éxodo. ¿Qué quiere decir? La necesidad de salir bajo el yugo de esclavitud de Faraón, que por supuesto tenemos este libro lleno de tipologías, de cosas que realmente nos permiten ver esa situación del momento para una enseñanza espiritual futura, que empezamos a darnos cuenta que
este faraón físico y Egipto representan Egipto al pecado, faraón a Satanás, y si vemos a Moisés, representa en ese momento al Mesías, que por medio del consejo del Señor, él aplica la sangre del Cordero en Éxodo 12, ahí en Pascuas, el Pesaj, el pasar del otro lado, el ángel de la muerte, para que realmente el pueblo del Señor pudiera salir en libertad. Entonces empezamos a darnos cuenta que justamente ese pueblo tenía que estar ahí en la casa, ¿no es cierto?, para poder recibir esa salvación. Pero que muchas veces se usó en estos días hasta textos bíblicos donde el pueblo tenía que permanecer en la casa para que pase el ángel de la muerte. En realidad, si tuviéramos que mirar bien ese hecho, yo diría que la casa tendría que representar a Cristo. Entonces empiezo a entender la diferencia. Si yo estoy justamente con Cristo, ahí es donde tengo salvación, no solamente una casa física, como diciendo, bueno, me quedo en cuarentena para que el ángel de la muerte no me agarre. Yo creo que tenemos que entender que la casa es Cristo y justamente tiene que ver con algo espiritual por completo. Entonces ahí es donde empezamos a entender que Dios se aparece grandemente y poderosamente en ese lugar donde el pueblo clama al Señor, y tenemos ahí, por supuesto, en el texto de Éxodo capítulo 2, versículo 23, que ustedes fíjense que el pueblo dice, gime por la esclavitud. Está totalmente afectado por la esclavitud. Veían la muerte, veían constantemente la opresión faraónica, donde trasladado al día de hoy podríamos darnos cuenta donde el pueblo del Señor está bajo opresión, bajo un yugo faraónico. Entonces comparamos el faraón físico del tiempo de Éxodo y empezamos a hacer un paralelo del faraón espiritual, Satanás, en este tiempo, intentando, tanto en un lugar como en el otro, que el pueblo de Dios siga bajo yugo de esclavitud, no pueda salir en libertad, justamente organizando diferentes sistemas, porque ahí es donde justamente tenemos que entender este punto. Ellos tenían un sistema faraónico en el libro de Éxodo, donde utilizaban al pueblo de Israel para hacer sus grandes pirámides, para hacer sus grandes templos y demás, y ese pueblo tenía la necesidad de realmente poder adorar a Dios. Y en estos días, fíjense que justamente está pasando lo mismo. Hay un sistema del mundo que cada día pone en prisión al pueblo de Dios para que realmente tampoco puedan adorar al Señor. Y realmente es una esclavitud. Ahí es donde justamente hay un montón de cosas que suceden que no son fáciles para nada. Entonces, cuando uno empieza a entender este momento presente, dice, estamos viviendo tiempos de Éxodo, donde el Señor ya nos libró del faraón. Acá empezamos a entender una cosa. Acá tenemos a Dios obrando en el pueblo de Israel, utilizando a un Moisés, justamente obedeciendo a Dios para que, enfrentando al faraón, dejen salir al pueblo. Y que cuando en este Éxodo 5 leemos, ¿qué sucede después como respuesta? Así que ustedes quieren ir a adorar al Señor, yo voy a poner más pesadas cargas sobre ustedes. Y esto creo que es justamente lo que nos está sucediendo hoy. Creo que hay un momento donde el pueblo del Señor quiere servir al Señor en mayor medida, con más tiempo, pero parecería que el faraón dice, ¿cómo los puedo retener? Voy a poner más pesadas cargas justamente sobre ellos para que no permanezcan y piensen que pueden adorar a su Señor fuera del sistema de Egipto. Por eso, cuando enseñábamos en las diferentes discipulados, ahí entendemos que Moisés y Aarón lo que les piden es, déjame celebrarle fiesta en el desierto, que significa salir del sistema de Egipto. Entonces podemos comprender
que lo que le dijo el faraón en un momento es como decirle así, pará, mirá, adórenlo a su Dios, pero acá en Egipto. Adoren a su Señor, pero bajo mi esclavitud. Hacen lo que yo les digo. Entonces, para comprender, hoy en día, el faraón de este siglo, Satanás, ¿qué está intentando? Adoren a su Señor bajo mi esclavitud, no fuera del sistema del mundo. Por eso ustedes empiezan a darse cuenta que a través de cientos de años lo que se ve y podemos ver en las diferentes culturas, que siempre por encima de lo que nosotros podemos entender, hay un enemigo espiritual que la única intención es que nosotros no tengamos libertad para adorarlo a Él. Entonces vienen las presiones, vienen justamente en donde si no hay un compromiso del pueblo, no se puede avanzar hacia la libertad. Entonces, quiero dejar claro esto. El pueblo de Israel recibe una gran salvación en Éxodo, donde justamente luego el faraón, de ser oprimido, les da la libertad, pero el pueblo debía comprometerse. El pueblo no podía decir, bueno, ahora que Faraón nos deja ir, yo voy a tener un terreno o voy a realizar esta habitación en un lugar diferente de lo que Dios está marcando y guiando al pueblo. Yo no voy a seguir a Moisés, yo me quedo en este lugar. Y si eso sucedía, justamente esa persona, esa familia, esa parte del pueblo terminaba muriendo. Porque era imposible permanecer fuera de la guía del Señor, que era la columna de fuego y la nube de gloria, que justamente los calentaban las noches muy frías y les daba sombra en los días justamente de mucho calor, y que los sustentaba con agua, con maná y con todas sus provisiones, y las ropas no se gastaban y no había ningún enfermo. Justamente estamos hablando de esa provisión milagrosa de Dios con aquellos que se dejaban guiar y con aquellos que seguían justamente la dirección divina. Entonces, hoy en día la dirección divina es la iglesia del Señor. La habitación que debemos todos entender y seguir y habitar justamente es en la vida de iglesia, que es la que nos regula y nos permite justamente tener la provisión del Señor, el sustento del Señor y el guardarnos, justamente como dice el Salmo 91, habitar, que implica continuidad. Alguien que justamente habita es alguien que permanece. Entonces, morar quiere decir pasar la noche. Entonces, cuando justamente uno tiene, traduciendo el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que habita pasa la noche bajo la cobertura. Entonces, yo puedo empezar a entender que algo puede haber grande de diferencia entre habitar y visitar. Entonces, cuando alguien permanece en la vida de iglesia, es alguien que habita. Pero muchísimos, justamente, creyentes, ¿qué hacen? Se transforman en visitadores. Yo estos días hablaba con alguien y me decía, y yo voy a todos lados y fui a todos lados. Es como decir, sin él saberlo, visito, no permanezco. Porque ahí es donde podemos comparar, hacer una comparación con lo que leímos en Hebreos, donde no soportaban las órdenes que se les daban en el monte. Y la vida de iglesia tiene que tener justamente una impartición de parte de Dios que te ordena: amarás al Señor tu Dios, perdonarás a los que te han ofendido. O sea, no te está diciendo si sentís, es una orden. Y acá esto tiene que ver con cultura, justamente. Nosotros siempre estamos pensando, bueno, hay que ver lo que van a decidir, cuando en realidad tiene que ser una orden.
Imagínense en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, que le dijeran a los hijos y a todos, bueno, fíjense que hagan lo que... Y era imposible, no, era una orden, era una fe establecida, era un mandato. Si vos no respetás esto, no tenés lugar con nosotros. ¡Wow! Duro, ¿no? Entonces, acá es donde entra de vuelta lo que yo dije recién. Si realmente habito, si mi casa es Cristo, ahí es donde yo tengo inmunidad. Ahí es donde estoy guardado, escondido, protegido. Y si algo me tuviera que suceder, justamente está preparado para hacerme madurar, no para corromper. Es para ser más fuertes. Entonces ahí es donde justamente vemos a un pueblo que tuvo tantos años de esclavitud que quedaron realmente sin identidad, quedaron sin cultura, quedaron totalmente desposeídos de esa verdad que los sostenía, terminaron en la idolatría, terminando haciendo cosas horrendas, juntándose con pueblos paganos. Ahí es donde justamente perdieron la verdadera adoración. Ahí es donde justamente lo dejaron todo por la presión egipcia. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos hoy? Porque yo conozco muchísimos cristianos que en estos días están mezclados, podríamos entender, con Egipto. Están bajo el yugo del faraón. Y cuando hablo bajo el yugo del faraón, estoy entendiendo que no es delante de un hombre, es delante de ese ser espiritual, Satanás, que a través de diferentes sistemas y en diferentes naciones, él intenta oprimir y dejar sin salida a los que han sido redimidos para que justamente no les sirvan a Dios. Entonces empezamos a entender lo tremendo de esto, donde muchísimos cristianos hoy se encuentran viviendo de cualquier manera. Muchísimos cristianos están pensando que está bien lo que hacen en aplicar un montón de formas de vida totalmente incorrectas cuando las ponemos delante de Dios. Porque acá el pueblo de Israel está entendiendo que no podían pelear con carros y con caballos. Ellos tenían que tener una salvación sobrenatural y eso es lo que hizo Dios. Y en estos días tenemos que entender que no podemos pelear justamente y luchar contra sangre y carne, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ni contra huestes de maldad en las regiones celestes. Este es el problema. Estamos entendiendo que tenemos una lucha justamente en ese aspecto espiritual. Pero ¿cómo voy a luchar contra esas entidades espirituales si yo soy parte de la esclavitud del faraón de este siglo? Acá tenemos un punto que justamente tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque el pueblo que justamente no estaba entendiendo esto, termina confesando cosas horrendas y haciendo cosas justamente horrendas conforme a esto. Entonces, fíjense que en el Éxodo 16, ellos en la opresión de lo que supuestamente entienden que estaban pasando necesidades, se quejan delante de Dios. Le dicen, ojalá hubiésemos muerto acá. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Que recién habíamos dicho que eso decía en Éxodo 2, versículos 23 y 25, que estaban diciendo que gemían por la esclavitud que tenían en Egipto. Pasa un poco de tiempo y se quejan a Dios porque hubiesen deseado morir en Egipto que vivir en ese lugar de libertad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahí nos damos cuenta que ellos fueron libertados físicamente, pero mentalmente todavía estaban bajo el yugo del opresor. Entonces, en estos días, ¿qué podemos comprender? Que hay muchos cristianos que fueron libertados poderosamente por la sangre de Cristo,
y que realmente ya no están en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la luz, pero lamentablemente todavía están mentalmente oprimidos por el yugo de su opresor. O sea, fueron libres de la esclavitud satánica, pero en sus mentes, en sus corazones, todavía viven bajo el yugo de la esclavitud. No saben pensar bien, no pueden impartir la palabra viva de Dios, no les es eficaz porque todavía están atados justamente ahí en la mente. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la tremenda situación de mucha gente oprimida en estos días. Entonces la pregunta para mí, hacia vos y hacia todo nuestro entorno, realmente es: ¿cómo estamos hoy realmente viviendo nuestra vida cristiana? ¿Oprimidos por dentro? ¿Libres por fuera, hablando de un ambiente espiritual? Porque cuando yo te hablo de que muchos cristianos están bajo prisión, no estoy diciendo que están en sus casas encerrados. Estoy diciendo que pueden ir a trabajar, están con sus familias, van y vienen a diferentes lugares, pero en su interior son esclavos. Bajo el yugo, muchas veces, de espíritus inmundos que no los dejan vivir bien, que mantienen las heridas abiertas, que sostienen las maldiciones sobre sus vidas y sobre su descendencia, aunque ya ha sido cortada y rota la maldición en la cruz del Calvario, como dice su palabra, sorbida fue la maldición, pero sin embargo siguen viviendo, pensando como sus ancestros, con una cultura totalmente satánica, sin poder tener una cultura divina, diferente, llena de la fe de Dios, y ahí es donde esa gente queda en esclavitud, cuando no tendría que estar en esclavitud, porque ya Dios nos hizo libre, pero la verdad tiene que ser impartida y asumida y clavada en nuestros corazones, porque si la verdad de Dios no está estable en nuestras mentes y en nuestros corazones, entonces estaremos lamentablemente bajo el yugo de esclavitud. Gente amargada, gente triste, gente subyugada a diferentes experiencias de vida, gente oprimida día a día, donde no pueden disfrutar al Señor ni celebrarle fiesta porque están bajo el yugo del faraón de este siglo. Entonces, cuando alguien es irresponsable conforme a vivir la verdad de Dios, justamente no puede tener una buena y verdadera libertad. ¿Por qué? Porque son irresponsables a la hora de vivir. Entonces, vos querés saber si alguien disfruta la libertad, es alguien que supo ser responsable cuando realmente se le dejó solo. Entonces este es un llamado al pueblo. Al pueblo no hay que andar incitándolo para que cumpla con sus tareas y deberes. El pueblo libre realmente funcionaría bien si Dios es su Señor. Entonces fíjense cómo a través de los tiempos uno está esperando que alguien te esté siempre dando algo o asistiendo o haciendo un montón de cosas, porque esa fue nuestra cultura de antes. Donde venimos, por supuesto, de una religión que de una manera se nos enseñaba de que Dios hacía todo y que le pedíamos a Sanespe y al otro y a la Virgen y a la de Satán. Y hoy venimos al Señor y todavía parece que esa forma de pensar y sentir sigue estando en el corazón de lo que supuestamente debería ser el pueblo de Dios, saliendo en libertad absoluta, libertad de la mente, del corazón, del espíritu y de todo nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos que entender que debemos ser responsables en la libertad, porque si no caeremos en esta gran situación de vivir de manera incorrecta delante de sus promesas. Porque fíjense que Dios les da una promesa para que ellos sean responsables. Ahí es donde justamente Él nos da una buena noticia bajo una experiencia negativa. Ahí es donde uno recibe una promesa para gestar una visión y poder salir y ser conquistadores. Entonces, siempre Dios te va a dar una promesa en un lugar de inestabilidad. Y ahí se mueve la fe, que es la sustancia de la cual uno tiene que estar fuerte y estable. Y que, por supuesto, esa esperanza, que es la promesa, es la que nos genera vida, es la que nos despierta espiritualmente y nos permite buscar las verdades y las promesas del Señor para que podamos elaborarlas y
pasar airosos ese proceso de desierto, donde nuestra alma comienza a ser transformada y va de victoria en victoria hasta alcanzar justamente la victoria completa. Entonces debemos aprobar ese proceso del desierto para entrar en la Canaán espiritual. Me acuerdo que en los discipulados hemos hablado casi creo que un año tomando las responsabilidades en el desierto para entrar en Canaán. Y a veces las charlas parecían repetitivas, pero no eran repetitivas. Justamente conozco gente que estuvo en esas charlas y lamentablemente todavía siguen viviendo en el desierto. ¿Qué quiere decir vivir en el desierto? Viven almáticamente, movidos por sus sentimientos y emociones más que por los principios y las verdades del Señor. ¿No conoces gente que todo el día anda llorando y padeciendo sus problemáticas de baja estima, de inseguridad, de temores y de fobias? Que por supuesto no estoy hablando en contra de aquellos que están viviendo y están procesando. Yo les pido que seamos inteligentes a la hora de oír para que comprendamos que hay gente que recién está viviendo eso y hay gente que hace muchos años debería de haber salido de eso. Entonces tenemos que entender estos puntos, que acá es donde tenemos que comprender que justamente el salir de la esclavitud sin poder entrar nunca en la libertad, a la larga trae confusión, mucha confusión. Porque ahí es donde el pueblo de Israel decía, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Porque el problema verdadero es que no entraban en la vida victoriosa. Y cuando hablamos continuamente de la vida de iglesia, estamos hablando de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que realmente viven en santidad, realmente viven consagrándose, realmente han podido dejar justamente los deseos y las tentaciones del mundo, de todo aquello que éramos seducidos y atados, para realmente vivir en una libertad espiritual completa, de la cabeza a los pies. Y eso no se logra con recitar versículos o, como decíamos al principio, visitar la vida de iglesia, sino que debemos habitar para poder estar justamente firmes y estables, porque si no haríamos una comparación con el texto del Evangelio de San Mateo capítulo 12, donde justamente ahí está hablando que la casa que había sido libertada y barrida y estaba vacía, dice que el enemigo, si la encuentra de esa manera, vuelve con 7 peores y hace un desastre ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente acá hay un problema de mucho distanciamiento entre salir de la esclavitud y permanecer por mucho tiempo bajo ese yugo de mentira, donde no son llenadas esas vidas con la vida de Jesucristo a través del Espíritu Santo, el alumbrar de la palabra, donde trae sanidad, donde lava nuestra alma y donde un cristiano puede ser realmente libre. Por eso Jesús le decía a la samaritana, si bebes de mí, no tendrás más sed de todo este pozo que está aquí y todo lo demás. Entonces, si un cristiano en estos días, Jesús es la fuente, no tendría que tener necesidad de ningún otro bien por el cual tu corazón, tu alma se pondría ansioso o aturdido por ganancias, por las casas y por las posesiones, que no estoy hablando en contra de eso, sino que estoy diciendo si eso subyuga tu vida mucho más que lo que debería ser tu Señor Jesucristo. ¿Se entiende eso? Entonces es ahí donde justamente tenemos que llenarnos por completo de su vida. Y entonces ahí es donde el Señor esperó que su pueblo decidiera ir en pos de Él. ¿Esperó o no esperó el Señor? Por supuesto que esperó. Y estuvo muchos años en el desierto el pueblo de Israel, justamente porque hicieron cosas incorrectas. Y Dios fue paciente. Y ahí es donde justamente también el libro de Hebreos dice que no se agradó Dios de los que quedaron postrados en el desierto, porque lo desafiaron, lo tentaron, vieron maravillas, sin embargo no les alcanzó. Yo por eso quiero llevarte a un lugar donde la gente todavía se mueve más por esperar las maravillas del Señor que disfrutarlo a Él en tu diario vivir. Él debe ser tu disfrute, más que tus hijos, más que tu cónyuge,
más que tu trabajo, más que tu dinero, más que tus momentos de ocio. Jesús debe ser el que sacia y te hace completo todo tu ser. Porque fuera de eso vamos a caer bajo el yugo de esclavitud. Porque el faraón está preparado para darte un montón de actividades justamente para evitar que vos y yo tengamos un tiempo de intimidad con el Señor, como corresponde, y una vida de iglesia para poder salvar a los que están perdidos, sanar a los que están enfermos, libertar a los cautivos. Porque ¿qué nos está pasando hoy en la vida de iglesia? Que hay poca gente preparada. Y como son más los que visitan que los que habitan, siempre están teniendo faltas en sus vidas personales, están distantes, cambian los objetivos, nunca tienen un cuadro final estable, sino que van cambiando, van mutando, así como de sueños, como de cónyuges, como de trabajos, como de... nunca el Señor es el Señor. Aunque creen en el Señor, aunque se quebrantan con el Señor, aunque lloran con una canción que les toca las emociones, aunque realmente ponen un salmo y predican de alguna manera en algún momento, pero no se sienten bien por dentro, están bajo esa opresión satánica. Muchos hasta conviven con esas situaciones espirituales porque no tienen fuerza para dejar de hacer lo que saben que tienen que dejar de hacer. Entonces ahí justamente es donde entendemos que el enemigo le interesa, o mejor dicho, no le interesa si vos vas a la iglesia o si realmente luego vivís bajo su yugo de esclavitud. Al enemigo no le interesa que de vez en cuando leas la Biblia, si realmente no tenés entendimiento ni obediencia a su palabra. Al enemigo no le interesa que vos de vez en cuando tengas un tiempo de adoración. Escuchen, cantar una canción y se quebrante tu corazón. O no sé, te pongas y te juntes con alguien a tocar la música y te quebrantes por un coro que escuchabas hace no sé cuántos años. Y todo eso mueve por dentro un montón de cosas, pero eso no te hace que estés en la posición correcta. Ahí está el punto, santos. Ahí es donde el diablo dice, déjalo, mira que déjala, mira que más lloran delante. Entiendan que aplico esto a título de, como parecía, de burla de parte del enemigo, para que entiendas que a él eso no le interesa mientras vos seas desobediente a Dios. Mientras vos vivas bajo el yugo de esclavitud faraónico. Mientras vos quieras hacer justamente lucha contra el prójimo. Que vos quieras destruir a los que están delante, no entendiendo que dijimos recién en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero todos los cristianos se terminan peleando con todos. ¿Cómo es esto? ¿Yugo? ¿Ves, Señor? Estos que visitan el templo, yo los tengo en mi mundo, en mi sistema. Vos los libertaste en la cruz, pero yo los tengo viviendo bajo mi yugo de esclavitud. Ellos te adoran, pero en Egipto. Ellos intentan servirte, pero en Egipto. Mira a ese que te sirve como engaña. Mira a ese que te sirve de vez en cuando en la iglesia como miente. Mira a ese que te sirve en la iglesia como roba. Mira a ese que te sirve en la iglesia como adultera. Mira a ese que te sirve. Ahí empieza, ahí empezamos. Y tenemos que entender que es doloroso, que es triste, que a Dios le duele, que a nosotros nos duele, que vivimos momentos feos, porque justamente el enemigo sigue teniendo el control cuando en realidad ya lo perdió. Pero como él es un usurpador, él no va a dejar algo si vos no lo echás. Por eso acá la orden es, deja ir a mi pueblo. Y de una vez y para siempre, él tuvo que ceder porque no hay cárcel, no hay prisión, no hay sistema de este mundo. Nada puede evitar que el Dios Todopoderoso nos liberte con su poder. Pero el problema está en que si su pueblo no le obedece, ese pueblo vive y muere quizás en el desierto de su alma sin poder experimentar la victoria. Y eso es lo que tenemos que evitar.
No quedarnos con menos de lo que realmente se nos tiene preparado, que eso es algo importantísimo. Por eso, justamente, el cristiano hoy en día no puede aplicar estrategias mundanas. Miren, es como decirlo así. El pueblo de Dios no va a vivir los principios del Señor. Puede ser diezmos, pueden ser ofrendas, pueden ser obediencia, sujeción a la autoridad, consagración, santidad. Entonces, como no le funciona la provisión de Dios, lo que hace es aplicar todo lo que este mundo te da, como psicología, positivismo y éxitos en los negocios y demás cosas, pero esa misma gente que dice que va a triunfar es la que va a morir. Es la que va a morir en el desierto. Es la que no va a ser tenida en cuenta. Es la que Dios dice no se agradó de ellos porque no fue Jesús su Señor, ni aplicaron los principios de Dios para que sean guardados. Esto, como dice el Salmo 121. Vieron que ahí, yo lo aprendí hace poco, es como que uno estaba confundido en la forma de expresión por cómo está la palabra. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y yo, es como que uno visualizaba, alzaré mis ojos a los montes. Pero en realidad, lo que estaba diciendo ahí el salmista, que estaba haciendo una expresión, es, voy a alzar mis ojos a los montes. Y ahí viene la otra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Ahí empezamos a entender algo. En ese momento, así como pasó con el famoso censo de David, ¿se acuerdan? Que si es uno de los grandes momentos horribles, pecaminosos del rey David, porque se le avisó antes de tiempo, fue peor que lo de Betsabé, donde ahí, por supuesto, muere su hijo, hay circunstancias tremendas y después tiene una consecuencia mayor, pero acá en este caso, cuando él hace el censo, ahí en 2 de Samuel 24, era como decir, me voy a fijar en cuántos hombres de guerra hay, me voy a fijar en cuánta fortaleza tenemos, y dejó de mirar a quién, a Dios, del cual tenía que entender que era su cobertura y era el que lo llevaba de victoria en victoria, pero se dejó llevar por esa animosidad satánica, porque en uno de los pasajes dice, y Satanás incitó a David. Y en estos días Satanás nos va a incitar con el solo hecho de que pequemos. ¿Para qué? Para que esa cobertura del Señor quede cortada y nosotros caigamos legalmente bajo la esclavitud del diablo. Es como que el diablo diría, no podés bendecir a este, no podés bendecir a esta familia que vive fuera de tu voluntad. No podés proveer a esta gente y yo te digo que están bajo mi yugo, aunque tú los libertaste, porque ellos han pecado delante de ti. Entendamos que esto está sucediendo hoy. Entonces, ¿cómo legislás algo que es indefendible? Porque justamente es el pecado. No, pero Dios ya nos perdonó y Él es mi abogado defensor. Sí, pero salí del pecado. Sí, está todo bien eso. ¿Vieron como los ladrones saben las leyes, pero roban? Y el cristiano parece que pasa lo mismo. Sabe algunas leyes, pero siguen haciendo lo incorrecto. No funciona así, santos. Este es el punto indefendible. Entonces, acá es donde el salmista, David, hace algo que es incorrecto, mueren 70.000. 70.000. Por su responsabilidad no asumida. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, como diciendo, el pueblo de Israel, cuando venía a ser oprimido, hablábamos estos días con mis hermanos, cuando eran oprimidos, lo que hacían eran poner los ojos en los montes y no en Jehová. Entonces acuérdense del episodio de Gedeón. ¿Qué hacían? Fueron a lugares altos, fortificados. ¿Y saben qué decían los enemigos? Estos tienen un Dios de montes. Traigámonos al valle, vas a ver cómo los destruimos. ¿Cómo lo aplico hoy? Es como si el pueblo de Dios, por las presiones de este tiempo, aplican
aplican funciones y se organizan conforme al faraón de este siglo. Es que en vez de poner los ojos en el Señor, ponen los ojos en la sabiduría humana, en la sabiduría carnal, como si el Dios Todopoderoso no nos pudiera realmente bendecir, proveer, sustentar, dar vida, dar salud, dar dinero y un montón de cosas más. Entonces creo que estamos en ese momento de pujar y decir: no me voy a quedar en este lugar porque realmente de Dios viene mi socorro. Y cuando encontrás gente, hombres y mujeres, que realmente viven bajo esa habitación divina, Dios sí o sí nunca llega tarde y siempre nos va a salvar y siempre nos va a proveer, porque Dios tiene necesidad también de nosotros para seguir impartiendo la verdad que casi no está siendo muy clara en estos días. Entonces, los cristianos hoy en día tenemos que romper con un montón de lazos del corazón que nos ligan a estas circunstancias mundanas y no nos permiten adorar al que vive y reina en la manera y medida que realmente se lo merece, porque estamos desconfiando. Es nuestra realidad. Y con lo que digo, por favor, se interprete bien, no es atacar, es reflexionar, no es confrontar sin la vida del Señor, es decirnos entre nosotros que podamos estar más unidos que nunca, para poder sustentar realmente hombres y mujeres que puedan impartir la verdad de Dios y trabajar en pos del reino de los cielos, no justamente de lo que hoy todavía Faraón gobierna acá en la tierra. Entonces todos podemos decir que la tierra es de Jehová y toda su plenitud, sí. Pero ¿quién está gobernando? ¿Quién gobierna en tu hogar? ¿Quién gobierna en tu mente? ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿Quién te esclaviza? ¿O vivís en libertad? ¿O vivís en victoria? ¿O vivís sano? ¿O vivís libre? ¿O vivís oprimido? ¿O vivís oprimida? ¿O vivís en esa angustia? Ahí es donde tenemos que empezar a detectar las cosas que tenemos que hacer. Entonces, justamente mientras algunos se esfuerzan por vivir esa libertad, otros se relajan y se quedan descansando plácidamente. Y cuando hablo de se relajan y descansan plácidamente, hablo de la gente que está más en el sistema del mundo que en el anhelo y necesidad de vivir el servicio de la vida de iglesia. Que por supuesto no es estar en el templo 7 días a la semana. No, seamos más inteligentes y comprendamos que en el siglo que estamos viviendo, cuando mañana se nos enseña a nuestros hijos que lo sexual puede tener libertad de acostarse una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, si la iglesia no imparte una cultura de reino, no vamos a poder sacarlos nunca de ese lugar y vamos a ver cómo nos secuestran a nuestros hijos y ellos nos van a llamar diciéndote: papá, mamá, quédense tranquilos que la estoy pasando bárbaro. Porque les rompieron la mente, que es lo que hizo Satanás en el tiempo de opresión, en 400 años de esclavitud, donde también había orgías, donde también adoraban ídolos, donde fue un desastre y cayeron muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y miles y millones. Y hoy en estos días tenemos cristianos, hijos, que se rebelan contra los padres porque justamente, bueno, así que, y si me quiero acostar con una mujer, ¿qué? Y si me quiero acostar con un hombre, ¿y qué? Y bueno, ustedes son unos retrógrados porque cantan los coritos, no sé qué. Y hay un montón de lío porque no hemos quizás hecho bien las cosas. Y cuando digo quizás no hemos hecho bien las cosas, vuelvo a repetir, no es atacar, es reflexionar. Y no es para que nos lamentemos, es para que podamos mirar de acá a unas décadas lo que realmente vamos a poder hacer en un tiempo de tanta opresión diabólica que nos está contaminando al punto tal de que, por supuesto, el aborto es la gloria y el romper la vida y el enfermarse y el que atacar a la familia, no entendemos que es un plan satánico, y le hablo a los cristianos, porque es que voy a hablar con alguien que no tiene a Dios como su Señor.
Pero lamentablemente vos me estás escuchando y tenés quizás ahí a tu cónyuge al lado tuyo y vos me estás diciendo, ¿y si mi esposo justamente está haciendo todo esto? ¿Y si mi esposa justamente está haciendo todo esto? ¿Y si tengo que obligarlo a que vaya a la iglesia? ¿Y si siempre son rebeldes y los terminás viendo haciendo cualquier cosa en el mundo? Luego vienen a la iglesia totalmente heridos y poseídos por demonios a ver si alguien los liberta. Tenemos que salir de esa esclavitud, por favor, porque se nos va a morir toda la gente. Ahora, no es responsabilidad mía ni de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es cómo elegimos vivir. Porque acá lo único que se va a hacer es darte el consejo oportuno y explicarte el antes y el después, pero luego vas a tener que tomar vos decisiones. Cada uno sabe qué es lo que hizo. Ahora, Dios es poderoso para libertarte de esa prisión, pero tenés que postrarte y reconocer que has hecho lo malo delante de sus ojos. Es un hecho. Entonces ahí en Hebreos 12 tenemos una figura terrible que leímos hoy, que por supuesto tiene una simbología, una tipología que tenemos que comprenderla, que habla de lo que es la carne, que habla de lo que es la ley y que habla de lo que es el espíritu, la libertad del espíritu, representada ahí en Gálatas 4 cuando habla de Agar, la concubina, y de Sara, la esposa. Empezamos a entender esto que tenemos 6 elementos ahí en el primer pasaje de 12:18 que sigue leyendo, habla de estas cosas, habla de el monte Sinaí que representa la ley. Ahí empezamos a entender lo comparativo. Entonces ahí dice el escritor de Hebreos que del otro lado tenemos al monte de Sión que representa justamente la gracia. Empezamos a entender el antes y el después. Y en esa primera etapa justamente dice, monte Sinaí, que habla de la ley, dijimos, dice, arde fuego, está en oscuridad. Si permanezco en la oscuridad, dice después ahí, están en tinieblas, hay torbellinos, que justamente habla de gente confundida, atada, hay trompetas, donde justamente es una alarma que suena, es un decir, esto es una alarma, y en estos días está sonando de alguna manera una alarma que nos está haciendo prestar atención de que las cosas están llegando a su final y que estos dolores de parto tendría que ser en nosotros un llamado justamente de atención. Entonces, después tenemos ahí que justamente la voz aterradora que no se soporta. Entonces, de alguna manera, ahí podemos mirar la religión sin Cristo. Ahí podemos mirar la ley que es imposible de cumplirla. Ahora, justamente, que la gracia no sea mal utilizada, porque también justamente tiene demandas de andar en santidad y ser gente consagrada, porque se deleita en vivir a Cristo. Ahí es donde tenemos cantidad de pasajes donde nos aconsejan haced morir lo terrenal en vosotros, crucifiquen su carne, crucifíquense con el viejo hombre y sus hechos. O sea, siempre está hablando de tú y de mi responsabilidad delante de la verdad que nos da Dios. Líbrense de ese yugo de esclavitud. Perdonen a aquellos que les fueron ofendidos. Sigan conmigo una milla más. Seamos justamente pacientes, misericordiosos, llenos de gratitud y de gracia para impartírselos a otros. Pero justamente acá tenemos esa gran diferencia. Después que viene el monte de Sión, como dijimos, la Jerusalén celestial, la Canaán espiritual, que es lo que nos espera. ¿Cuántos quieren decir, quiero entrar a la Canaán celestial? O cuando a veces en los velatorios, cuando allá se pase lista, ¿estará mi nombre o no? ¿Cuántos dicen, sí, está mi nombre escrito? Como lo dice acá, la habitación de Dios, el lugar celestial. Dice los millares, las miríadas de ángeles, incontable. Ahí como testimonios, como testigos gloriosos, haciendo fiesta y celebrando fiesta, como justamente ahí decía en Éxodo, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Y como decimos muchas veces acá, venimos a celebrarle fiesta al Señor. Qué importancia de entender ese celebrarle fiesta. Ahí están los primogénitos
los que fueron realmente resucitados y están en la presencia del Señor, los corredores que, como diciendo, estos son los que vienen de la carrera. Ahí están los que prosiguen a la meta. Ahí están justamente los que dicen, no va a ser como dice Pablo, que habiendo sido heraldo me quede detenido y no alcance. Imagínense como un estadio, los ángeles esperando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿quién viene? Y Jorge, tanto que hablaba, me parece que... como aguardando el juego, llegando al estadio, llegando a la Canaán espiritual. Entonces el juez de todo, Dios, el Todopoderoso, y después habla del mediador del nuevo pacto, Jesucristo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, el mediador, el intercesor, el que nos unió a los hombres con Dios por causa de su sacrificio vivo, del cual destruyó la obra del infierno. Entonces ahí después dice, como la sangre de Jesús, que habla más que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel lo que pedía era justicia, era venganza de alguna manera, y la sangre de Jesucristo lo que pedía era perdón, reconciliación, restauración. Por eso la sangre de Jesús habla más alto que justamente la sangre de Abel. Entonces ahí es donde tenemos que entender y vivir en esa dimensión. Iglesia, tenemos que vivir en esa dimensión de espiritualidad, de victoria, donde justamente vos puedas salirte de todo ese peso como el que estaba el pueblo de Israel en Egipto, con pesadas cargas, con látigos, con opresión, con servilismo, con estar atados a un sistema donde vos y yo sabemos de qué estamos hablando. De gente que no puede vivir, de gente que hace el mal, de gente que hace trampas, de gente que vive con la pornografía, de la gente que vive con enojos, con histerias, con fastidios, de gente que tiene 1.000 millones de circunstancias. Es como pretender ir, si tuviera acá una silla me la pondría acá en el hombro, y yo digo, ¿cómo voy a ir con las cargas? Acá es donde mucha gente dice, me pesa esto, me pesa. Acá es donde la gente no puede ir porque no deja las cargas en el Señor, entonces no puede ser libre de la opresión. Ya vamos terminando esto, donde vamos a darnos cuenta la necesidad de combatir, de estar justamente preparados para soltar todo esto. Entonces, ¿cuántas veces te pasa que estás con gente del cual vos querés adorar y querés ir a tener un servicio verdadero del Señor, y de repente te dice, pero escúchame, viste cómo está la nasta, ¿no? Y de repente te dice, viste, pero no sé cómo va a salir todo esto, viste cómo están robando. No sé dónde va a terminar todo esto. O sea, vos te das cuenta que querés subir al monte y tenés un montón de gente con un espíritu de fracaso, de frustración, que no soportan, que justamente no pueden subir a tal yugo de esclavitud. Entonces el Señor, ministrándonos una vez, nos decía, ¿acaso podemos subir al monte, hijo mío, con un corazón lleno de frustración? En un instante el maligno tomaría su mente y lo derribaría. Porque justamente cuántas veces pasa que te metes en el secreto y en tu mente te abordan pensamientos horribles, terrenales, humanos, diabólicos, que la intención es no permitirte llegar a adorar. Ahí es donde justamente el faraón, como dije al principio, les quedó claro que tenían que adorar al Señor. Y ellos dicen, ¿así querés adorar al Señor? Más cargas te voy a dar, más horas de trabajo. Ah, ¿así que querés adorar al Señor? Voy a usar a tu cónyuge para que te lo haga más difícil. Voy a alterar tu familia, la que yo tengo todavía en mi gobierno, porque hacen mal las cosas, para alterar el ambiente en tu hogar. Voy a mover diferentes circunstancias para oprimirlos porque están intentando adorar al Dios vivo. Decime si no pasa eso. Decime si no pasan muchas cosas a veces raras que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Ahora que me quiero levantar para servir al Señor, mi esposa se opone. Ahora que me quiero levantar para servir al Señor, mi esposo se opone.
Ahora que me estaba levantando para servir al Señor, mi economía se cae. Ahora que quiero servir al Señor, surgen cosas en mi hogar que no me permiten avanzar. Ahí está el yugo. Ahí está el faraón. Ahí está como realmente empiezan a pasar cosas que no tendrían que estar pasando. Entonces creo que son días donde no tenemos que dejarnos convencer por estas opresiones, porque cuando estamos tomando en serio al Señor, estoy seguro que Faraón se va a levantar, pero estoy más seguro que Dios los va a derrocar con su poder y con su gloria. Porque nada puede hacer el maligno y el faraón de este siglo que realmente Dios no pueda hacer contra ellos. Porque ahí es donde entendemos que el pueblo debe de tener una vida de adoración. Y no confundamos adoración con cantar. Hablando de adoración, hablo de una vida entregada, sumergida en la voluntad de Dios, no escondida en la gracia. No escondida en la comodidad del desierto, porque Dios me provee. Dios me está diciendo, hijo, te voy a colocar en Canaán, y en Canaán vas a tener el fruto de la tierra. Y aunque haya gigantes, los vas a echar a todos, porque yo así, como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces empezamos a entender la importancia de ser hoy un pueblo que esté definido en servirlo, sabiendo que puede haber algunas opresiones, pero que de todas ellas nos librará Jehová. Todos podríamos acordarnos de los momentos de Isaías adorando en el templo. Santo, 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 la gloria del unigénito, la gloria del que vive y reina, los ángeles. Y dice que los puntales, los cliciales de las ventanas, de las puertas, se movían. ¿Cuántos creen que mientras adoramos al Señor, realmente hay cosas que se empiezan a mover? Aleluya. ¿Cuántos creen que mientras adoramos al Señor, lo que estaba teniéndote atado, subyugado, se empieza a caer? Porque cuando un pueblo le adora, Dios se mueve con poder y cosas poderosas pasan. Ahí es donde quiero llevarte, iglesia, que en estos días no nos desentendamos de que estamos viviendo en opresión, pero que Dios destruyó a nuestro opresor por completo. Dios destruyó con su diestra de poder, y entendamos cómo terminó el faraón. Cómo terminó su ejército, cómo terminaron sus carros cerrados, cómo terminaron ellos con su violencia, enterrados, ahogados. Por eso creo que en estos días estructuras se tienen que romper. Creo que en estos días con la iglesia orando hay cosas, inclusive hablando de leyes, hablando de sistemas, hablando de opresiones. El pueblo del Señor va a pasar como quien no lo ve. Porque así como pasaba el ángel de la muerte y lo que veía la sangre en los dinteles pasaba de largo, yo creo más que nunca que en estos días el pueblo del Señor que está en su perfecta voluntad, el faraón no tiene ni autoridad ni poder para mantener al pueblo subyugado en la esclavitud de este mundo, sino creo que cada día van a crecer más y más gente esclava siendo libre, gente enferma siendo sanada, gente cautiva siendo liberada, porque han decidido adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces creo que eso es lo que nos espera. Hombres y mujeres adoradores que realmente lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces me gustaría que te levantes ahí. Me gustaría que tengamos un tiempo de clamor, un tiempo de oración, un tiempo de gloria, donde el poder de lo alto se va a manifestar a favor nuestro. Sí, Señor. Padre Todopoderoso, creemos en esta hora, Dios excelsor, soberano, supremo, Señor, que tu gloria y tu poder están ahora sobre nuestras vidas. Señor, estoy creyendo con mis hermanos y llorando, Dios mío, con pasión, con fervor,
Padre, sabiendo que tu poder está a favor de los que, Señor, están tomando decisiones en esta hora. Toma decisiones, iglesia. Toma decisiones de salir de ese yugo de esclavitud. Toma decisiones ahora de poder vivir una vida totalmente libre del opresor y sus opresiones. Ahí donde te viste subyugado, subyugada por cuestiones familiares, por cuestiones del pecado, por cuestiones donde vos sabés que no has hecho bien las cosas, soltate de eso. Ahí es donde justamente los lazos se rompen, las ataduras se caen, las ligaduras quedan totalmente deshechas por el poder de lo alto. Sí, me gustaría que tengas un tiempo ahora de confesión. Me gustaría que ahora tengas un momento previo al poder levantarte, donde puedas dejar todas esas cargas que te oprimen. Ahí. Si es necesario, postrate donde estás. Si es necesario, abrí como nunca tu corazón. Porque algunos saben de que están siendo oprimidos. Algunos son conscientes de las cosas que han hecho mal. Algunos están entendiendo cuáles son las áreas de debilidad donde el maligno te mantiene preso, presa. Pero Dios, en su amor y en su gracia, te ofrece salir de la cautividad de Faraón, porque Él ya te hizo libre, pero todavía sos esclavo de la opresión, esclava de la opresión. Oh Dios Todopoderoso, alumbra hoy a tu pueblo. Porque justamente ya no estás en ese monte que no se puede tocar. No hemos pasado por ese lugar donde el torbellino, el fuego, la oscuridad, las tinieblas y la voz que trajo temor insostenible. Hasta el mismo Moisés temblaba. Hoy estás delante del nuevo pacto, delante de Jesús como mediador, donde no dirás más, ¿pondré mis ojos a los montes? No. ¿Pondré mis ojos en las astucias de este mundo? No. ¿Me pondré bajo el yugo de la esclavitud, no sirviendo a mi Señor? No. ¿Descansaré en los placeres de este mundo, en el desierto? No, ahí te morís. Habla con Dios y sea un tiempo de tu ministración. Decile a Dios claramente lo que sentís. Decile a Dios claramente lo que has podido quizás vivir. Sabés dónde le diste lugar al maligno. Quizás fue tu enojo. Quizás fue tu escasez que te llevó a delinquir. Quizás fue tu vida seca la que hizo que perdieras la familia. Quizás el haber sido libertado y tu desierto se prolongó de tal manera que entró confusión a tu vida. No te lo permitas. Habla con Dios y renuncia a todo aquello que sabes que es que eso que te colocó en prisión. Recordá que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí es donde tenés que menguar. Ahí es donde tenés que someterte. Sabés si fuiste rebelde. Sabés si elaboraste un plan por dentro que es incorrecto. Sabés que quizás la iniquidad, que es la columna que le da forma al pecado, maquinaste, elaboraste el plan de lo incorrecto. Sabías que te metías en algo malo.
sabías que si hacías eso corrías el riesgo de ser una vez más poseído por un demonio. Sabías que lo que estabas mirando no procede del bien. Sabías que la descarga que estabas haciendo de bronca, de ira, no aprueba. Y te atan los dichos de tu boca. Ahí renuncia. Renuncia para salir debajo del yugo del maligno. Renuncia para que el Todopoderoso rompa esas cadenas que te ataron. Pedirle perdón a Dios. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra rebeldía. Te pedimos perdón por haber abandonado el secreto y depender más de lo que el mundo nos ofrecía, más que la seguridad que tú nos has dado. Porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Tú eres nuestro placer. Tú eres nuestra satisfacción. Tú eres el único que nos hace completos. Dios, alúmbranos en esta hora y vea esos lugares donde las tinieblas no dejan ver bien a tu pueblo. Vea ese lugar, Dios, donde la maldad, el pecado intenta seguir habitando. Sean rotas ahora, Dios. Sí. Tu confesión, tu arrepentimiento, tu corazón entregado es el que te hace libre. El poder de lo alto está intacto. Él ya le dio la orden y Faraón tuvo que dejarnos ir. Ahora depende de nosotros el alcanzar la victoria, el alcanzar la Canaán espiritual, el servirlo al Señor como realmente se debe de hacer. Dios, ve ahora. Dios mío, ve ahora y rompe esos yugos de esclavitud por la renuncia de tu pueblo. Señor, ahora Espíritu de vida, ve sobre aquel que está bajo opresión satánica y se han roto los yugos de esclavitud. Ahí. Toda la iglesia orando, ahí en tu hogar, ahí donde te encontrás. El Dios vivo y eterno sigue en control. Él es el soberano. Él es el que aplasta las olas del infierno. Él es el que rompe tu cautividad. Es el que abre ahora tu prisión en el nombre de Jesús. Padre, interviene a favor de tus santos y líbralos del mal. Líbralos de esa brujería. Líbralos de esa hechicería. Por la renuncia de ellos sean rotos ahora. Rotos los yugos de esclavitud. Rota, Dios mío, esa ceguera diabólica que no dejan que tu pueblo prospere y avance y puedan ver claramente tu verdad. Trae claridad donde hay tinieblas, Dios. Alumbra, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu verdad se establezca en donde había mentira, en donde había duda. Ahí esté tu certeza, ahí esté la fe cimentada. ¡Oh! Sí. Sí, sabemos que ahora mismo gente está siendo libertada por el poder de lo alto. Oh, sabemos que hay hombres que se han vuelto ahora de corazón porque entendieron que estuvieron bajo el yugo de esclavitud aun cuando Dios los hizo libres. Dios, arranca a esos enemigos en las mentes. Ahora. Todo espíritu inmundo que habló de fracaso, de duda, de contiendas, de odio, de rencores, que habitan en las heridas del corazón de tu pueblo, por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, Espíritu Santo, libertalos de los enemigos ocultos. Suelta las mentes, diablo, ahora en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Mientras otros lo adoran, Dios sigue obrando. Mientras otros interceden, Dios sigue obrando con poder en las vidas. Dios, glorifícate. Ahí está pasando algo muy fuerte en cada hogar, lo creo. Lo creo en cada corazón.
en cada familia, Dios, lo que vino a oprimir, los acontecimientos que vinieron sucediendo, Dios, sean rotos en el nombre de Jesús. Oh, Padre, 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 estamos creyendo que ahora mismo tu Santo Espíritu está obrando con poder en el espíritu y en el alma y en el cuerpo de tu pueblo. Mientras santos te adoran, ve a esos lugares donde el maligno se movió y trajo contienda en la familia. Ve y destruye el plan. Destruye el plan que intenta mantener cautiva a esa familia. Todos orando, iglesia. Padre, ve sobre esas áreas donde tu pueblo había claudicado y lo había dejado todo a merced de tu obrar, cuando no entendieron que eran ellos que tienen que echar a sus enemigos y levantarse para ir y caminar en pos de tu verdad. Ahí mientras te estás levantando en tu corazón porque te arrepentiste, Dios ya está obrando, libertándote de esos que oprimían tu vida, tu hogar, tu corazón. Rompe, Espíritu Santo. Deshace esa estrategia. Padre, ve a los que oprimen el alma con cargas pesadas, con culpa, con condenación, con tristeza, con desánimo por lo que hicieron mal, por los caminos que se han torcido. Dios, conforme al arrepentimiento y la confesión de tu pueblo, vuélvelos a la verdad y destruye al maligno que usurpó, que entró con legalidad, pero ahora por medio de la sangre de Jesucristo sean rotas. Ahí hay, Padre, rotas las obras de maldad. Ve, Padre, y libra a tu pueblo de toda ceguera, aquello que no permitía que tu pueblo pudiera comprender tu verdad. Sí, quita esos lazos que separaron el alma de tu espíritu. Ve, decíselo a Dios, ve, Padre, y toma el control de todo mi ser. Decíselo a Dios y el Espíritu Santo va a obrar. Decirle, Espíritu Santo, que estás en mí, ve al lugar donde todavía mi alma está en conflicto. Algo está pasando ahora. Habla con Dios. Espíritu Santo, ve al lugar de mi agonía, donde mis enemigos me rodearon con desesperanza y ataron mi mente a la esclavitud de este mundo. Líbrame para pensar bien. Líbrame de aquellos que me limitaron y me pusieron límites para que no pueda ir a comer de tu palabra. Libértame. Ve, Padre, porque tu pueblo no quiere morir en el desierto. Ve, Santo Espíritu, decile, Espíritu Santo, ve a esas áreas donde mi alma quedó cautiva de heridas del pasado. Escojo perdonar. Perdono a mis enemigos, a los que me ofendieron, a los que abusaron de mí, a los que me abandonaron, a los que me maltrataron. Ve a ese lugar donde guardé rencor. Reconozco
Decíselo si es que lo sentís. Reconozco que quedé atado, subyugado a un espíritu de sed, de venganza, de falta de perdón. Renuncio a ellos en esta hora. Renuncio y escojo perdonar y perdonarme de las cosas que hice mal, de la gente que hemos lastimado, herido. Dios ve y trae libertad a ese pueblo oprimido. Comprométete con Dios ahora. Comprométete con Dios ahora. Volvete a Él de todo corazón. Toma tu responsabilidad que Dios te ha enseñado y a otros les enseñará. Ponete y sujetate a la vida de iglesia. Padre, alumbra y llena a tu pueblo con tu vida. Oh Jesús Todopoderoso. Marendurus acapaele urumane. Oh, fluye, fluye. Que fluya tu vida ahora, Dios. Que fluya tu amor. ¡Hey! Que fluyan tus ríos de agua viva. Oh, sí, ese río que empieza a brotar, como el que vivió Ezequiel cuando dijo: un río sale del monte de Sión. ¡Hey! La iglesia sea llena de tu vida. ¡Hey! Sí, mi rey, la iglesia se sumerge en tu río. Oh, oh. Se siente. Espíritu de vida sube desde mis tobillos. De iso endanele ambarabaendo solo voendende amba. Fluye. Endo sende que ilindamba elendo solo voy en bandare de que andando lo voy en de yeah. Oh, si río de Jehová fluyen desde su monte, ríos de Jehová del monte de Sión. Sí. Airo, el endamba, el endoro, shabakendende, la balanda y so, eleva, 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 manende, yeah. Fluye. Oh. Que sean tus palabras, que sean tus cánticos. Ando elen ibitz so elendamba, eleva, 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 eleva. Sí, como en Isaías. Gloria, gloria al Santo de Israel. Gloria al que vive, al gran yo soy, al alfa y la omega, al principio y el fin, León de Judá.
Vamos subiendo al monte. Mande Belén dondolón de cama. Fluye. Si dejaste llevar por ese río, mientras lavadero, quintales sí se mueven. Algo está pasando ahora. Lo que te sujetaba, lo que te ataba, Dios lo corre, Dios lo cambia, Dios opera, Dios entierra al faraón. Su pueblo sale libre para celebrarle fiesta a Jehová. ¿Cuántos son los que están libres en el Espíritu y lo adoran? Eleva, 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 manandando, bilitzende y kimbara. Sí. Río de Jehová, río de Jehová, ríos del monte de Sión. Derrama al norte, derrama al sur, derrama al este y al oeste. Manainambele de Kendondo, Maranda, Jaile de Tistondo. Un pueblo libre. Fluye. Aro inditende el sanda el endondo baja. Mi alma te adora, todo mi ser reposa en ti. Desata las lenguas del Espíritu, oh mi Rey, sobre tu pueblo. Adóralo ahí donde estás. Celebrale fiesta al Rey de Reyes, mi libertador, mi sanador. Es Él, es Él. Algo está pasando ahora. Adoralo en espíritu mientras Dios está sanando tu cuerpo. Fluye, fluye, espíritu de vida, fluye. Mientras sube el río, Padre, quita por completo todo quiste, todo tumor. Ahora, fluye, espíritu de vida, quita, arranca, diluye mi Rey. Por las llagas de Jesucristo, su pueblo es sano. Se cae. Todo quiste en los ganglios. Todo quiste, todo tumor en los senos. Dios, arranca, disipa mi Rey. Sí, espíritu de vida. Ve sobre todo lugar y enfermedad en los intestinos. Dios, todo aquello que sean divertículos, pólipos, Dios, deshace ahora. Algo se está quitando ahora, algo se está fortaleciendo ahora. Las paredes del estómago donde había úlceras, donde había perforaciones, Dios restaura y hace un milagro creativo ahora. Río de Jehová, río de Jehová, río de Jehová. Mientras la iglesia le adora en espíritu, milagros se están desatando sobre los cuerpos ahora. Ve, Padre, estamos creyendo sobre Mirna, Padre, que ese tumor desaparece de ese lugar sacro. Dios, ve ahora. Sí, lo quitamos en el espíritu. Él lo hace. Ve, Dios, y arranca en los ovarios, en todo útero. Dios mío, donde habitaba la enfermedad por medio del pecado, se ha quitado, se ha deshecho ahora. Fluye. Espíritu de vida, ve y quita el quiste, quita el tumor, quita el cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret.
Vengo a secarte junto al clamor del pueblo de Jehová. Ríos de agua viva, sanador, fluye, fluye. Espíritu de vida, ve sobre los cuerpos, mi rey. Ahí, Padre, donde había problemas en los huesos, en las columnas, en las vértebras. Dios, toda columna desviada, torcida, afectada en las vértebras, Dios mío, en las separaciones que traen dolor, que traen parálisis. Dios, derrama ahora tu poder y pon todo en su lugar. Reverdece esos huesos. Dios, dale la separación como tú los mandaste en la creación, Padre. Se sujetan los huesos al poder de Dios. Sí, Dios. Todo reuma, toda artritis, todo aquello, Dios mío, que fue afectado tu pueblo por odios, rencores, resentimientos, maldad, falta de perdón. Dios, quita ese oprobio ahora. Quita eso, Dios mío, de los huesos y sean esos huesos hechos nuevos. Fluye. Fluye. Sí, espíritu de vida. Derrama ahora, Dios. Ma ere oso imnit alak malain dondo lo voy endendele de kendan baire. Espíritu de vida. Ve sobre el páncreas, Dios mío, que no fabrica insulina y haz que funcione en el nombre de Jesús. Cambia el torrente sanguíneo, cambian las plaquetas, los glóbulos rojos y blancos se establecen. Dios, lo que había sido afectado por la enfermedad renal, pancreática, Dios mío, ahora restaura el sistema endocrino. Ahora, Dios, donde había esterilidad, Dios mío, los órganos sexuales de los hombres y las mujeres afectados por males, afectados, Señor, por circunstancias físicas, sean ahora sanos, 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 sanos. Abre las matrices que estaban cerradas. Sí, Dios, Padre, vivifícate en la semilla del hombre para que pueda ser recibida y se multiplique con vida. Fluye, río, fluye, andole, disandara vaquendele. ¡Oh! Sí, Espíritu Santo. Sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, despierta el espíritu de tu pueblo. Despierta el espíritu de tu pueblo para atravesar el desierto, aprobando el proceso y cada una de las jornadas salga en victoria a tu pueblo. Porque entraremos en Canaán, la Canaán espiritual, aprobados para ser aquellos primogénitos en tu reino, mi rey. Ande, millares, millares de millares de ángeles, las miríadas de ángeles incontables celebrando fiesta. Derrama, derrama, derrama tu poder. El río sube por la cintura y sigue subiendo. Va, urot, delet. Esto es lo que no quiere el maligno, que su pueblo se eleve en el espíritu para adorar, para exaltar al que vive. Sí, ando litz ere cambale vetendondo lo voy en bajana. Oh, Todopoderoso, bendito Redentor, que tu pueblo permanezca en tu monte santo.
Acá nada ni nadie nos puede tocar. Acá hay una gran liberación. Acá podés dar órdenes. Padre, nuestros hijos son salvos para la gloria de tu nombre. Tomalos en el Espíritu. Tomalos. Aún los que no tienen hijos, pero están en sus lomos, mis hijos te pertenecen. Aún los hijos que no tuviste, mujer, pero están en tu vientre, a ti te pertenecen. Qué precioso es estar en tu presencia, mi Rey. Tu presencia lo llena todo. Tu presencia lo satura todo. Satura nuestros hogares. Es ahí donde se desatan milagros. Es ahí donde tus palabras cobran vida. Es de ahí donde no tenemos que salir. Porque se puede vivir caminando sobre la tierra, pero viviendo en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Padre, que en este monte seamos impregnados de tu vida, que transforma todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Poséelo todo. Gobernalo todo. Someto mi voluntad a tu voluntad. Impregná la sabiduría del libro del fin de sabiduría en tu pueblo, mi Rey. Y enséñanos todas las cosas. No hay nada fuera de ti. Nada tiene sentido fuera de ti. No tendríamos fuerzas fuera de ti. No tendríamos esperanza fuera de ti. Que tu pueblo quiera agradarte. Que vengan días donde tu pueblo se congregue y se sujete a tu autoridad y a las autoridades que tú pongas. Para servir al que vive y reina. Porque vendrán días de gran salvación. Donde tu pueblo va a operar bajo el poder del Espíritu del Dios Altísimo. Donde mayores milagros sucederán de los que Cristo hizo aquí en la tierra, porque es promesa tuya. Y no serán los milagros los que nos sacien. Solo será tu presencia, mi Rey. Moisés no hubiese querido bajar del monte. Elías no querría volver de la carro de fuego. Los discípulos hasta en el monte no querían bajar, quería ser Pedro una enramada. Pero tarea nos has dado, mi Rey. Bajaremos del monte y libertaremos a los cautivos. Sanaremos por tu nombre a los enfermos. Y serán salvos los perdidos
porque tus redimidos sabrán estar en los montes y en los valles. Y tu poder irá delante nuestro. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en medio de los tuyos. Gracias por lo que estamos viendo que sucede en miles de congregaciones que son tu iglesia. Milagros, evangelismos, consejerías, ministraciones. Gracias por cada sacerdote de Jehová que habla tu verdad. Y aquellos que están confundidos, sálvalos y dales entendimiento. Aquellos que no supieron hacer lo correcto, vuélvelos a levantar, porque, Señor, harán lo que tú les pidas. Sana. Y haz que haya miles de altares en la tierra adorando al que vive y reina, y aplastes todo altar de Satanás. Salva a cada uno de esos sacerdotes de Satanás y permite que te conozcan de tu amor, y aplasta con la ira de tu furor a los devoradores que usurparon sus cuerpos para vivir en ellos. Vendrán multitudes de ellos a los pies de Cristo. Que tu amor los subyugue y los liberte de la opresión del maligno. Porque sabrán edificar altar a Jehová, así como lo hiciste con tu pueblo, que los libertaste de la idolatría. Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho en medio nuestro. Iglesia preciosa del Señor, quizás sigas ahí en tu adoración, en tu vida. Que realmente el Señor te impregne de la vida de su Espíritu en cada uno de ustedes. Vienen días de asumir responsabilidades con las que Dios te ha pedido. No te dejes engañar ni confundir. No te dejes esclavizar por el yugo del faraón de este siglo, porque él nos llamó a celebrarle fiesta fuera de Egipto. Desatate de este mundo. Desatate de los deseos de la carne. Y en esa vida transformada realmente sepas operar en el reino de los cielos. Iglesia preciosa, proclamamos una semana victoriosa, llena del poder de lo alto. Y creo que va a ser meses y años de grandes victorias, de hombres y mujeres, sacerdotes del Señor, impregnados del propósito de lo alto, salvando a multitudes, porque vamos a entrar en la Canaán celestial y vamos a adorar al Cordero. Dios te bendiga.